Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Pedro, al que como siempre, como es costumbre ya, y además es de muy buena educación, le vamos a dar las gracias en múltiples ocasiones. Primero, por haber solicitado esta videocrítica al canal de Acción Cine. Ya sabéis que además de la web y de la revista, tenéis aquí abajo, vais a encontrar en la descripción la forma, las instrucciones para solicitarnos vídeos a la carta, ¿vale? Aquellas críticas o aquellos análisis de películas, series, carreras, filmografías, lo que queráis. Aquí abajo tenéis las instrucciones para solicitárnoslo, del mismo modo que lo hizo Pedro, y por eso le doy las gracias enormemente. Y segundo, pues por haberme elegido a mí como el responsable de esta videocrítica. En tercer lugar, me ha hecho volver a ver una película que no hace tanto tiempo que no veía, pero que sí me sigue pareciendo una magnífica película, aunque cuanto más la veo, cuantas más veces la veo, más pequeños detalles que no me encajan encuentro. Sigue siendo buena, muy buena, pero nunca me ha parecido perfecta, ni remotamente. Me ha parecido un análisis muy inteligente y muy comedido de la desestructuración de la familia americana. Me ha parecido siempre una película muy inteligente sobre las emociones, sobre, en cierta medida, sobre el amor tóxico o las relaciones de pareja llevadas a la obsesión, pero de una forma contada sin melodrama y sin excesos, simplemente contada a través de la voz de los personajes que narran, muchas veces cuentan su historia, son los relatores de la misma. Me ha parecido un brillante análisis de lo que es en cierta medida el sueño americano, la búsqueda del sueño americano. Todo ello contado a través de los ojos de un director europeo, pero de un guionista americano, guionista y actor. No en esta película, pero actor, además muy conocido como actor, y al que perdimos hace no demasiado tiempo de forma muy trágica. Estoy hablando de París, Texas, la película de Wim Wenders, dirigida por Wim Wenders, que creo que aparece también como co-guionista en algunos medios, porque ahora hablaremos un poquito de ello, junto con Kit Carson y con Sam Shepard. Sam Shepard, el actor Sam Shepard, que era, aparte de actor, era un brillante dramaturgo y trabajó en muchos guiones para televisión, pero sobre todo se adaptaron muchas obras de sus obras de teatro a televisión, pero también trabajó en algún, quizá el más conocido, aparte de París, Texas, sea Locos de Amor, que fue una obra adaptada en muchas ocasiones. La película de Robert Altman la protagonizó él mismo, junto a Kim Basinger. Yo le echo muchísimo menos porque creo que era un actor de los llamados de carácter, que ya no nos quedan muchos, pero nos queda su obra y nos queda su enorme talento. Y esta es una prueba de que, aparte de actor, era un magnífico guionista. Pese a lo cual, siempre he tenido, no mis dudas, no se trata de tener dudas, pero a ver si subiendo un poquito más el brillo, que me veía un poco oscuro, sino que creo que es una película que el guión no es tan redondo y hay una posible explicación al respecto. Analizando la película y viendo de lo que se trata y hablando, oyendo hablar a sus responsables y escuchando y leyendo sobre ella, uno se da cuenta de que hubo un cambio en la película a mitad de producción que alteró todo. Y ese cambio tuvo que ver con el guión, en gran medida. Dicho lo cual, y con todo esto analizado y hablado, vamos a señalar, como siempre,
y más en este caso, en esta película, por favor, es una crítica con spoilers. Si no han visto París, Texas, que no es una película, seguramente el nombre les sonará a la mayoría, y muchos lo habrán visto, por supuesto, pero no pretendo que el público general haya visto esta película, que es del año 84, que tampoco es de hace 1000 siglos, pero es una película de cine independiente, es una película de marcado carácter europeo, y es una película que no todo el mundo ha visto, así que, por favor, si no han visto la película, es el momento de parar este vídeo, lanzarse de cabeza a verla, la recomiendo enormemente, para que saquen sus propias conclusiones, sabiendo, eso sí, que son 2 horas 25 minutos, de ritmo muy pausado, porque deja mucho pozo, y yo nunca he tenido problemas con el ritmo de esta película. No se me hace pesada. No hay momentos... ¿Por qué? Porque siempre creo que están pasando cosas. Emocional o físicamente, porque están sucediendo cosas, aunque no estén en persecuciones, no. Creo que siempre están sucediendo cosas en pantalla. Creo que los personajes siempre están sometidos a presiones emocionales enormes. Y creo que los personajes siempre tienen algo que agregar, algo que aportar en pantalla, cuando están en pantalla. Así que si no la han visto, vayan a verla con esos condicionantes, si lo prefieren. Y luego, cuando terminen el visionado, vuelven al vídeo y lo retoman aquí donde lo han dejado, a los 6 minutos de empezar, que es donde vamos a empezar a darle auténtica tralla a esta película. Una película fantástica. Para mí sigue siendo una película de 4 estrellas, indiscutible. Pero tengo unos peros que la última vez que la he visto, quizá porque hacía no mucho que la he visto, sí se me hizo más cuesta arriba. En algunos momentos. Y creo que su problema no es de ritmo, sino de duración. Pero eso es algo que ahora hablaremos. La historia de París, Texas, es la historia de, en principio, 2 hermanos. Es la historia de una familia totalmente desestructurada, pero no desestructurada en plan... aparentemente en plan, mi padre me pegaba, mi padre era alcohólico, aunque, bueno, estamos con spoilers, aunque sí, va de eso también, pero en principio lo que aparentemente nos cuenta al inicio no es eso. Es la historia de un hermano, un hombre que aparece perdido en mitad de la nada y es recogido por su hermano. Aparece perdido en Texas y es recogido por su hermano. Su hermano, que vive en California, vive en Los Ángeles, y que le rescata después de 4 años desaparecido. Un día cogió, se lió la manta a la cabeza, desapareció sin dar señal de vida y ahora aparece de nuevo. La película es del año 84. En ese plazo de tiempo han pasado muchas cosas. Él se marchó dejando a una mujer y a un hijo. Una mujer y un hijo que apenas le recuerda, porque cuando se fue tenía 3 años y ahora tiene 7, camino de 8, y una mujer que desapareció tiempo después de irse, que todavía sigue mandándole dinero al chico en una cuenta bancaria, pero que desapareció, que ya no está en la figura, porque al poco de desaparecer él desapareció. Él aparece sin recordar nada, apenas sabiendo hablar, apenas... de hecho pasan, el personaje Travis, está interpretado por Harry Dean Stanton y no habla hasta la media hora de película más o menos, no dice ni una sola palabra. El que habla continuamente es su hermano, el personaje de Dean Stockwell. Por cierto, un Dean Stockwell que está de escándalo en la película y que creo que es uno de esos actores tremendamente desaprovechados por el cine y la televisión norteamericana. Y aquí le dieron un papel a la altura de las circunstancias. Creo que el actor es un actor que merecía mejor suerte. Y Harry Dean Stanton, que está, pues como está siempre Harry Dean Stanton, que es aparecer él y ya se come la pantalla. Aquí, con esa figura melancólica, con esa figura de pasado trágico, es un héroe griego que regresa, es un Ulises que regresa a su tierra, pero no hay Penélope que le espere, porque Penélope se marchó. Y de hecho él emprende una nueva odisea buscando a Penélope, para descubrir que él no puede estar junto a Penélope, que el sueño de Penélope es una quimera, y él no puede acompañar a Penélope
de vuelta a su hogar. Su hogar está en otro lugar, en un mundo perdido, en el mundo en el que se perdió, del que quizá nunca debieron sacarle, o quizá le sacaron para cumplir esa misión, reunir a una madre con su hijo. Porque su hijo le está aguardando también allí. Un niño que ha sido cuidado durante estos 4 años por su hermano, al que llama papá, y por su cuñada, a la que llama mamá, y que le quieren como un hijo y le cuidan como un hijo, una familia de clase media, con un negocio. Él tiene un buen negocio, un negocio de vallas publicitarias, que va muy bien, y viven bien, y el niño está bien educado, bien criado, bien cuidado. Tienen miedo de perderle, porque es su hijo. Porque ellos creen que fue una señal el encontrarse con Hunter. Recuerdo, nunca se me olvidará, es de esas películas que la primera vez que la vi en castellano, al personaje de Hunter le llaman Hunter en castellano. Imagino que si el doblaje en esta versión es el mismo, le seguirán llamando Hunter. Y me hace mucha gracia que le llamen Hunter, porque si pones la H como una J, ¿por qué no pones, que no, en castellano la H no es una J, ¿por qué pones la U como una, sigues manteniéndola como una U y no la pones como Hunter? No me cuadra nada. Pero es genial, porque me pasó el otro día viendo también un antiguo episodio de Colombo de los 80, que hacían lo mismo, algo muy parecido, con un personaje. Así que me hace mucha gracia que hagan esto, que se hiciera esto con los doblajes, y el personaje quedó siempre en mi memoria como Hunter, y me hacía mucha gracia de joven. En inglés no, evidentemente en inglés es Hunter, y aquí lo encontramos, ese niño que está interpretado por Hunter Carson. Y tras el reunirse y encontrarse y volver a encontrarse consigo mismo, con volver a ser un humano, porque era casi ya más animal que humano, no hablaba, no se comunicaba, no sabía ni lo que comía, ni dónde estaba, vagaba por el mundo, en busca de París, Texas, que es su hogar, su Ítaca soñada. París, Texas es donde su padre, el padre de los 2 hermanos, de Dean Stockwell y de Harry Dean Stanton, conoció a su madre. Y donde posiblemente concibieron al personaje de Travis. Y él ha comprado una parcela allí en la que no hay nada. Es totalmente vacía, es un desierto. Y para él es el sueño dorado, es un lugar donde no hay nada, donde nadie le pueda molestar, donde nadie interfiera en sus asuntos. Es la muestra para mí personalmente, y esto llega a interpretaciones y a miradas y a la forma en la que uno entienda las relaciones personales y los personajes de esta película. Para mí es una de las muestras de egoísmo y narcisismo más grandes que hay, de mirarse solo en su propio ombligo y decir, el mundo, tío, tienes un hijo, tenías una mujer, hay responsabilidades de las que hacerse cargo. O sea, está muy bien lo del mundo libre, pero entonces no haber criado, no haber tenido un hijo, no haberte casado. La libertad está muy bien, pero tiene responsabilidades, y el choque entre responsabilidad y sentirse libre y no atrapado por las presiones de la realidad. Claro, luego hay la versión contraria, que es el personaje de Walt, de su hermano, Dean Stockwell, que es un tipo que vive bien, que cumple con todos los esquemas, está casado con una mujer hermosa a la que quiere, se adoran, tienen un hijo que no es suyo. Entonces, lo pronto y lo fácil que con un soplo de aire se puede venir abajo un sueño, el sueño americano, que es con la desaparición de Hunter. Y todo se puede venir abajo con nada, con unas simples gotas de viento se acabó el sueño, porque el sueño no es lo material, y es uno de los aspectos que la película analiza. Lo material no es lo importante. La madre que envía dinero continuamente a su hijo, no importa que envíes dinero, ellos tienen dinero. Ese hombre que se desvive trabajando porque haya dinero y un buen coche y poder volver a por su hermano y todo eso. Pero lo importante cuando desaparece es ese hijo, que no han tenido nunca y que Hunter es para ellos. Y al único personaje al que realmente no le importa nada lo material, porque no lo comprende en muchos sentidos, porque Travis es en gran medida como un niño, pareciéndose a otro Travis, por cierto, pero mucho más comedido. Es el personaje protagonista, es el personaje de Harry Dean Stanton, que no comprende o no le da el valor que tiene al dinero o a las situaciones, a lo material. Pero claro, tampoco se lo da a lo emocional.
porque le cuesta muchísimo reconectar con su hijo y le cuesta muchísimo, dentro de su enorme egoísmo, entender los lazos emocionales de los personajes, de las personas que le rodean. No los llamamos personajes. Le cuesta muchísimo entender que ese niño tiene unos lazos emocionales con sus padres, con su hermano, con su tío realmente, y con su tía realmente, pero que han sido sus padres durante años. Y así se ve cuando se inicia el viaje, porque todo esto lleva al reencuentro familiar, al cariño que surge, el hecho de que la sangre es más densa que el agua, y ese viaje que emprenden para encontrar a la madre de Hunter y a la mujer de Travis, para encontrar a Jane. Y a Travis le da igual el destrozo que cause, y le dice al niño que llame él. Pero ¿por qué no llamas tú, papá? No, yo no puedo llamar. No puedo llamar porque es un niño y porque no entiende, no sabe manejar esas emociones, porque a él le da igual, porque él solo piensa en él, en realidad. El 90% del metraje. Tiene detalles, pero el resto... Por eso hay cosas que no me terminan de cuadrar en la historia, pero en principio el personaje de Travis es un tipo que solo piensa en... Sí, yo quiero encontrar a tu madre, porque tu madre y yo otra vez, y tú, que eres nuestro hijo y tal... Pero él no piensa en el destrozo que está dejando atrás, en actuar con coherencia, con prudencia, teniendo en cuenta las emociones ajenas de su hermano, que lo ha rescatado de estar perdido y le ha devuelto a una vida normal. O por lo menos lo ha alejado del salvajismo. O también el hecho de su cuñada, con la que ha hecho buenas migas y con la que ha tratado con cariño y con la que hay muy buen ambiente, pero también le importa un pimiento, incluso le importa bien poco los sentimientos del niño. Porque el niño es un arma para él, en gran medida. Es un objeto que usar para recuperar a Jane. Solo al final, cuando encuentran a Jane en ese local, en ese peep show, donde pagan por hablar y ver a las chicas hacer cosas, y donde aparece por primera vez, bueno, no por primera vez, pero por donde la vemos bien realmente, a Natasha Kinski, la primera vez que la vemos realmente más o menos es en el banco. Pero en ese momento, cuando vemos a Jane y Travis descubre a qué se dedica su mujer, es el único momento, para mí, de nuevo, esto es muy abierto a interpretaciones, no quiero que nadie diga, no es una verdad universal, es mi interpretación de la película. Es la única vez que Travis decide que lo importante es reunir, lo último que tiene que, aunque sea lo último que ha en su vida, lo que tiene que hacer es reunir a una madre con su hijo. Es la primera vez que realmente piensa en los sentimientos de Hunter, al que deja tirado en el coche para entrar en el garito. Y es la única vez en la que dice, ojo, tengo que reunir a este niño, pero luego le da igual, él vuelve a marcharse al vacío absoluto y vuelve a dejar solos a madre y niño, que realmente no hay ningún indicio que no vayan a acabar como acabaron ya, que es con Hunter con sus tíos haciendo de padres, con la madre perdida nuevamente y con él en un monte desaparecido viviendo a lo salvaje en la libertad y en París, Texas, que es donde él quiere estar realmente. Entonces, claro, por un lado la película para mí ataca ese sueño americano quejándose de lo materialista y lo que realmente importante está en lo que es Hunter, que es ese niño al que todos quieren. Pero también la película señala ese problema que hay en el personaje de Travis de ser un egoísta y un narcisista de tres pares de narices. Y un tipo que no se para a pensar en los problemas y en los desastres que va dejando a su paso. ¿Por una enfermedad mental? Puede ser. Pero no hace ningún reparo y no parece tener algo así. Ni siquiera parece estar pasando una depresión, más bien parece en muchos casos que esté simplemente melancólico, lo que se llamaba antes, cuando tenía, pero que en realidad era depresión, cuando se decía eso hace siglos, pero en este caso sí es un aire melancólico del personaje, un aire muy cargado de ese pozo de héroe antiguo, de héroe griego, pero muy, muy trasnochado, muy perdido en este mundo actual. Y todo viene porque cuando
Travis vuelve a reencontrarse con Jane. Primero la descubre con ese... La película tiene momentos muy icónicos. El más de todos es Natasha Kinski, que es Jane. Natasha Kinski más guapa imposible. Y con ese talento que tiene Natasha Kinski, que era capaz de se comía la cámara la adoraba y la adora. ¿Qué demonios? Pero es que en esta película no solo la cámara la adora, sino que se llena con su sola presencia. Y la vemos con ese jersey rosa largo, que es casi como un vestido, que es tan legendario. Y entonces la película empieza... la película consigue encauzar en su tramo final a lo que va a ser la resolución, que es Travis contándole una historia al personaje de Natasha Kinski para dejarle claro quién es, y luego ella suplicándole que tienen que estar juntos y él diciéndole que él no puede estar con ella. Porque lo que Travis cuenta es que era una historia de amor entre una mujer y un hombre mucho mayor que ella, una mujer que cuando se conocieron apenas tenía 17 años. De hecho, en un momento determinado dice que el personaje de Natasha Kinski está en los 25 años más o menos, en la mitad de los 20. Tiene que ser un poquito más, porque si se conocieron con 17 y 18 años y estuvieron un tiempo juntos hasta que llegó Hunter tiene 7 años, pues tiene que tener 27 años más o menos el personaje, en mitad de los 20. Y le cuenta la historia de amor entre ellos dos, ante lo que ella se va derrumbando. Y pese a las súplicas de ella cuando descubre quién es y cuando se da cuenta de todo lo que está pasando y del amor que sigue sintiendo por él, pese a las súplicas de ella, él dice que no pueden estar juntos. Pero... Y yo aquí es donde empieza a tener problemas. Esto ya son problemas con la moralidad de los personajes incluso. Yo entiendo que el personaje narra que cuando estaban juntos, que sí, un amor turbulento, esos comportamientos tóxicos, cuando habla de los excesos en la bebida, el alcohol, todo el tema que trata y cómo no supo y tuvo que huir. Ahí nos cuenta por qué huyó y lo que le llevó a marcharse. Recordemos que el final dura media hora más o menos de diálogo entre los dos, muy pausado, en el que se cuenta todo y se explica todo. Y cómo ella tuvo que irse porque no soportaba no tenerle, lo cual indica que si no lo soportaba antes, ahora con el niño menos todavía, porque no podía darle a Hunter lo que Hunter necesitaba, que era una madre, y no podía dárselo porque ella estaba obsesionada con él, con un tipo que no la trataba bien en su momento, porque lo cuenta él todo, y por eso dice que no puede volver. Pero es que, de nuevo, es el pensamiento de un egoísta, de un tipo que no quiere enfrentarse a la responsabilidad y decir, lo hice mal en el pasado, voy a intentar hacerlo bien, voy a intentar cambiar, voy a intentar ser buena, ser mejor persona, voy a intentar crecer, voy a intentar dejar de ser un crío, porque tengo, en la vida real le sacaba 35 años Harry Dean Stanton a Natasha Kinski. Aunque en la película pues aparenta tener pues a lo mejor 15 años más que ella, más o menos. Él está en los 40 y algo y ella está o 15 o 20. Y todo eso que te está contando y que te está narrando te lleva a la sensación y a ese momento mágico del final, cuando está contándolo, en el que sientes que lo que son todos estos personajes es gente que está tremendamente sola en el mundo. Y que creo que es un análisis de lo que es realmente el modo de vida moderno norteamericano, y el de las grandes ciudades, el modo de vida moderno del occidental, porque aunque sea París, Texas, y aunque hable de un viaje entre Texas y Los Ángeles, o Los Ángeles, Texas, y luego Texas, Los Ángeles, aunque todo eso esté contado, la película habla también del modo de vida occidental y de esa soledad de las grandes ciudades, de las grandes... en la que incluso estando con pareja, estando acompañado, ¿cuántos casos hay de depresión, de diversas enfermedades mentales, de problemas, porque nos sentimos tremendamente solos, incluso estando con gente que nos quiere y a la que queremos? Y creo que la película hace un análisis brillante, y creo que ese diálogo final entre esos dos es magnífico, aunque yo no estoy de acuerdo con Hunter. Esto es una decisión personal y yo no tengo ningún problema con eso. Ese no es mi problema, ni mucho menos con la película, ¿de acuerdo? Mi problema con la película... Y no voy a hablar primero también de lo visual, de lo que aporta Wim Wenders. De ese mundo de colores templados, de colores nada marcados, de situaciones muy
muy bien trazadas en el uso de la fotografía para que sean en tonos pastel, en tonos suaves. Fijaos en el color de los coches. Fijaos incluso en las ropas que llevan los personajes. Cada elemento realmente estrafalario, como por ejemplo cuando él se viste para llamar la atención de su hijo, porque su hijo no quiere saber nada de él, son elementos que llaman mucho la atención en la enorme normalidad que nos está presentando Wim Wenders. Y en una forma de rodar que está muy relacionada con el uso de espejos. Fijaos todo el final se cuenta a través de un espejo, ella ve un espejo y él la ve a ella. Pero también en el uso del retrovisor en los coches y en el uso de muchas veces la forma de contar la historia para que visualmente nos percatemos de detalles que no hace falta explicar por diálogos. Voy a intentar explicar un poco mejor. Cojan el viaje inicial, el viaje de regreso a Los Ángeles, cuando Walt, Dean Stockwell, encuentra a su hermano y lo quiere traer de vuelta a casa, y lo trae de vuelta a casa. El viaje en coche, la primera parte del viaje, es con Travis en la parte de atrás. Según va avanzando, llega incluso a conducir Travis. Pero hay un momento de vuelta en el que están en el coche y según avanzando, el plano se va cerrando. Pero hay un plano al final, un plano contra plano casi, pero no lo es, que es dentro del coche, en el que la cámara enfoca primero a la mitad de Dean Stockwell y la otra mitad de Harry Dean Stanton. Y en vez de colocar a los personajes en el medio, o lo lógico que es más colocados a la izquierda, lo que hace es colocarlos en los extremos. Lo coloca en el extremo del cuadro, el plano es así, y coloca a Harry Dean Stanton aquí, y cuando el otro personaje, es decir, si nosotros uniéramos esos dos cuadros, los dos hermanos estarían pegados. Y hay que estar pendiente de lo que está contando el personaje de Travis. Lo que está diciendo es que esos dos hermanos están cerrando sus heridas y están unidos nuevamente. Vuelven a ser hermanos. El viaje ha servido para sanar, para que los dos puedan entenderse y aceptarse y reconectar. Por eso ese plano final ese plano compartido, que son 2 y 2, en el que ambos se descubren y Travis le cuenta una historia de sus padres, la historia relacionada en parte con Paris, Texas, y con la broma que hacía su padre y todo aquello, y el otro escucha y va comentando y demás. Y vemos que son 2 planos separados, pero que ambos están en la ventanilla del coche, cada uno en el asiento de conductor y pasajero, pero en el asiento, en la ventanilla más o menos, y vemos pegado, en el caso de Harry Dean Stanton, su situación es a la derecha de la pantalla, y en el de Dean Stockwell es a la izquierda de la pantalla, con lo cual, de nuevo, si los 2 planos se unieran, tendríamos un hermano aquí y otro hermano aquí, unidos físicamente. Es un ejercicio visual muy sencillo que se puede comprobar. Como lo de los espejos, fíjense en cómo utiliza los espejos. ¿Y para qué? ¿Cómo observa Travis a través de los retrovisores a su hermano? ¿Cómo observa Walt a su hermano? O Travis más adelante. O el espejo final. Hay un componente de viaje a través del espejo, de Alicia en el País de las Maravillas, de Viaje a la Locura, que tiene que ver con los espejos, que está presente en la película y que es un componente muy interesante visualmente. Como lo es la banda sonora de Ray Cooder. Banda sonora de Ray Cooder que sé que viene de un guitarrista de los años 20, si no me equivoco, un guitarrista de blues, no recuerdo bien el nombre, pero era Dark Was the Night, Cold Was the Ground, que era el título de la canción, y viene esa banda sonora de Ray Cooder que es tan melancólica, tan de guitarra acústica, tan western a veces, pero tiene detalles de country, evidentemente, y de blues. Tiene mucho de esas cuerdas tocar emociones muy sencillas y a la vez muy complejas. Y que muchos de nosotros no olvidaremos jamás, porque esa banda sonora, que sale desde el principio de la película, se empleó durante muchos años en el programa de televisión, en los 80 y los 90, en el programa de televisión española Documentos TV. Era la cabecera del programa, era la música de
de París, Texas, y hacía mucha gracia, porque en aquella época, claro, hasta que no veías la película por primera vez decías, que la han usado en la televisión. Pues sí, era de esta película de Wim Wenders. Y llegados a este punto sí quiero hablar de mis problemas con la película, de por qué le doy 4 estrellas en vez de 5, si todo lo que he hecho hasta ahora han sido cosas buenas. Ha sido elogiar a los actores, a Natasha Kinski, sensacional, esa media hora final vale toda la película. Pues mi problema, en gran medida, tiene que ver con una historia referente al guión. Sam Shepard, cuando estaba escribiendo el guión, dejó el guión sin terminar. Porque lo que quería, iban a rodar la película temporalmente. Ya saben que normalmente en cine, para ahorrar costes, contemporizar, tú no grabas en el orden en el que se cuenta la historia. Porque si hay 7 escenas en una casa salteadas en una película, 7 escenas distintas, pues las ruedas todas juntas a la vez y ya esa localización no la vuelves a necesitar. Ahorras costes, ahorras actores, todos los que no salgan en la casa ya no tienes que contratarlos más, etcétera, etcétera. Con lo cual todo condensado. Perfecto. Pero aquí querían contarlo linealmente. ¿Por qué? Porque el personaje, la forma de escribir el guión de Sam Shepard era, si yo veo cómo evolucionan los personajes, cómo evolucionan los actores en torno a los personajes, cómo les dan vida, voy a saber escribir el guión, voy a saber hacer evolucionar el guión, porque al final lo tengo claro. Pero, cosas de la vida, la película empezó a grabarse en 1983, a Sam Shepard le surgieron otros proyectos y tuvo que abandonar el proyecto, con lo cual dejó unas notas muy extensas explicándole a Wim Wenders y a Kit Carson cómo debía continuar la historia y cuál era el final, y ambos las siguieron, pero añadieron mucho de su cosecha. Por eso, a partir de cierto momento, hay formas de actuar que resultan un poco incoherentes. No incoherentes, sino peculiares. Por ejemplo, la llegada al Peep Show. El Peep Show es un invento de Wenders y de Carson. No estaba en el guión original o como idea original. Y funciona muy bien por lo del espejo, pero sí da una sensación de llevar a los personajes, de colocar al personaje de Natasha Kinski en una posición de moralmente comprometida, por así decirlo, en la que el marido incluso la acusa de ser prostituta, que no era necesario. No tienes por qué colocar a los personajes. Entiendo lo de los espejos, de verdad, funciona genial, que sea el Peep Show y demás, pero colocas una posición moralmente comprometida al personaje de Natasha Kinski, a Jane, y no hacía falta llegar ahí. No tienes otras salidas y se nota ese momento en el que es más o menos al inicio del viaje. Porque el viaje iba a ser totalmente distinto. El viaje eran Walt, el personaje de Dean Stockwell, iba a ir en el viaje con ellos. Tengo otro problema, el personaje de Dean Stockwell y de Anne, la mujer, desaparecen en un momento determinado completamente. Es como, pues nada, una llamada telefónica, hombre, que estamos de viaje, que no os preocupéis. Se acabó. Queda 1 hora y pico de película. Me has dado esos personajes como protagonistas también, o como secundarios importantes. No sé, cuéntame algo, dales un cierre, que ya me han preocupado, que no, nada en absoluto. La película sigue y es como, y esos han quedado atrás y ya está. Entonces, ¿por qué me pones las tribulaciones? Y no es que sea en plan, es que no, es, tú me has planteado un miedo de estos personajes, unas tribulaciones, unos problemas de decir, no queremos perder a nuestro hijo, nos van a quitar a nuestro hijo. Y luego te olvidas de ellos sin resolverme ese drama que me has impuesto. No me hagas eso. Si me lo presentas, llévalo hasta el final. Si no, no me lo presentes. O lo acabas o no lo dejes a medias. Porque esos personajes, yo me tiro media película diciendo, pero yo quiero saber esta gente dónde está también, qué le ha pasado con ellos, qué es de su vida, cómo están, están preocupados, no están, va a resolverse su drama. No se resuelve. En el encuentro final entre madre e hija, con el personaje de Travis observando y marchándose, que es esa despedida hacia el horizonte, desapareciendo en el tiempo, que curiosamente iba a ser Walt en un principio. En el guión original, de la idea original de Sam Shepard, es que Walt cogiera y se marchase, e emprendiese el mismo viaje que emprendió su hermano, para hacer una especie de cerrar el círculo de un hermano recupera el hogar y otro descubre que todo lo que tenía eran cosas materiales y que lo único que tenía real era algo que no era suyo, que era su hijo, que no era suyo. Y ese final, pensándolo fríamente, y sí, me quitas la escena de la media hora de diálogo maravilloso entre los dos personajes, pero ese final tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido.
de lo que realmente me está hablando la película. Entonces, en ese momento en el que empieza el viaje, en el que Walt iba a ser parte del viaje y tal, de repente me quitas los personajes que han sido casi protagonistas desde el inicio. Me das pie a algo que a veces no sé si es lo que realmente me querías contar. ¿Por qué? Porque llegaron guionistas nuevos. Y Shepard dejó el proyecto porque tenía otros proyectos y no pudo terminarlo. Y ellos lo terminaron con una visión un pelín distinta. Y creo que se nota esa visión distinta. Para bien, en las cosas muy buenas y en las cosas malas. Y luego, es una película que dura 2 horas y media casi. No hacen falta 2 horas y media. Para volver a Los Ángeles necesitan 40 minutos. Estoy pensando, claro, la primera vez que aparece Natasha Kinski es en los vídeos grabados, en los vídeos de 8 milímetros grabados por la familia. Claro, ahí es donde la vemos por primera vez. En la casa de Walt y de Anne. Y eso es en el minuto 50 y pico, casi una hora. Luego llega el viaje, tal. Para cuando emprendo el viaje, llevamos 1 hora y media casi de película, o 1 hora y cuarto de película, 1 hora y 20 de película, no me hacía falta, o sea, no hacía falta contarme cuando coge el coche Travis y acaba perdido, cuando sale, hay una escena en la que Travis sale por las vías y Dean le está esperando en el coche, y esa mirada de su hermano de auténtica, no de desesperación, pero no en el sentido de enfado, sino en el sentido de, Dios mío, mi hermano lo he perdido, es un cascarón vacío, es un ser inconexo que no me habla, y ese momento de tristeza, de gran pesar del personaje, es magnífico, pero me lo has contado más veces. O sea, está muy bien por parte de Dean Stockwell porque brilla el actor ahí, pero ha habido más momentos donde más justo señalado a eso. Entonces me deja la sensación de que me has contado una película que me la podías haber contado en menos tiempo. Y esta última vez se me ha hecho muy cuesta arriba el metraje. No porque sea aburrida, sino porque estaba diciendo, ya me has contado esto. Estás repitiéndome lo mismo. Vuelves a contarme lo mismo. Y le puedes quitar 25 minutos de película y no le pasa nada. Nada en absoluto. Porque le da más importancia a la reconexión, porque le da tanta importancia a la reconexión de Travis con su hijo como al hecho de que no duerma y esté limpiando zapatos toda una noche. Y esa escena de los zapatos, pues te la ventilas y no pasa absolutamente nada. De verdad que no pasa nada. Porque más adelante hay otras escenas en las que conecta y tiene una relación magnífica con su cuñada, con la que hay una gran química. Y para mí eso es lo que hace que la película, que por cierto podéis ver la crítica internacional, no soy el único que piensa que la película es muy buena, pero no es un 10, no es muy buena. De hecho, para mí es un 8,5. Casi 9, pero ese casi 9 es que no llega al 9, se me quedan 4 estrellas. 4 magníficas estrellas, porque creo que sigue siendo una gran película y una película que creo que hay que ver. Y de nuevo, es que es muy buena, es que es un notable. Así que nadie dude que es una magnífica película, pero que tiene esas aristas en el guión y no en el ritmo, sino en la estructura, en el montaje de la película, que podía haber sido mucho más breve y creo que hubiera funcionado igual o mejor, que la hacen pues lo que es una película memorable, una película imprescindible de ver, pero que le falta para mí un pelín, un poco o nada para ser un 10 de película. De hecho, me gusta más de Wenders, me gusta más El cielo sobre Berlín, bastante más. Creo que es más pura y creo que es mejor película, un punto mejor película, aunque esta quizás sea más, no sé, más legendaria o más mítica, pero bueno, las dos son maravillosas y la banda sonora se queda grabada siempre y esto es una fantástica película igualmente, así que ya saben, le damos las gracias de nuevo a nuestro amigo Pedro, de corazón, de verdad, no puedo agradecértelo más. Y a los demás os pedimos que tenéis la revista en los kioscos, que le echéis un vistazo, que no dudéis en revisar las condiciones aquí abajo para pedir más críticas a la carta, que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis. Pedro, de verdad, muchísimas gracias y que nos vemos en la próxima.
Adiós. Y me he contenido y no he hecho de Penélope Cruz cuando nuestro lector se llamaba Pedro. Un éxito para mí. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.